Un dispositivo mucho más potente para usuarios más exigentes y que cada vez se hacen más populares. Las mini PC. ¿Les quitarán el trono a las TV Box? Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Me ausenté unas semanas porque tuve un pequeño incidente, pero ya estoy de regreso y con la gorrita del canal. Hoy les traigo un dispositivo diferente, mucho más power que una TV Box. Se trata de las mini PC, que están ganando cada vez más adeptos y podrían dejar atrás en ventas a las TV Box, ¿eh? Ojo al piojo. Este dispositivo es para otro tipo de usuario, porque no cualquiera necesita de una mini PC. El 60% de usuarios son usuarios básicos que solo quieren actualizar una TV con las nuevas aplicaciones de streaming como Disney Plus, Star Plus, Netflix, HBO Max, etc. Y ni siquiera instalan APKs porque son felices con las funciones que ya tienen. En cambio, una mini PC es toda una computadora, pero de bajo consumo, ya que usan procesadores especiales de unos 10 watts como máximo, más potentes y con más funciones de emulación que una TV Box sin duda, pero es para usuarios un poco más avanzados. Al igual que con las TV Box, las mini PC vienen en dos presentaciones, en su versión de sobremesa y en su versión stick. Tengo ambos modelos, pero hoy voy a analizar una de las más logradas no solo en potencia de hardware, sino en calidad de construcción, la Blitzwolf BW MPC-1. Quédate a ver el video completo porque le hice una autopsia total y me sorprendió mucho su versatilidad en almacenamiento. Ahora sí, vamos con el unboxing. Rick ya está muy atento a la investigación de esta poderosa mini PC, así que veamos qué trae de interesante. Al frente de la caja solo nos muestra el modelo y la marca, y por la parte posterior una etiqueta con las especificaciones técnicas. En el interior viene empacada en cajas independientes. En esta cajita más grande encontramos un manual de usuario e instalación, una pegatina y la mini PC propiamente dicha con una protección plástica en su parte superior. En la caja más pequeña encontramos el adaptador de pared para energizar esta mini PC. Este adaptador es de media potencia ya que entrega 12 voltios y 3 amperios de salida. Además también llega un cable HDMI estándar para conectarlo a un monitor o a una TV. Y este cable adaptador con protocolo SATA que es clave para expandir el almacenamiento de la mini PC como ya lo verán más adelante. La calidad de construcción de la mini PC de Blitzwolf es excelente. En su parte superior tiene una tapa en acabado espejo muy brillante y la caja está hecha completamente en aluminio anodizado y se ve que está trabajada con máquinas CNC. Cuando un producto tiene una gran calidad en sus materiales y en su construcción, créanme que eso se nota al tacto. En la parte frontal tiene el botón de encendido y una luz LED. En uno de sus laterales tiene 4 puertos USB, siendo 2 de ellos 2.0 y tiene una ranura para leer cualquier micro SD y que no recomiendo para expandir la memoria ya que dispone de mejores opciones. En su parte posterior están las conexiones. Integra un puerto Ethernet Gigabit, una salida de audio, una salida de video VGA para poder usar monitores antiguos, una salida HDMI para cualquier pantalla moderna y la entrada de corriente del adaptador. Y en el otro lateral tiene una gran ranura para la entrada de aire que créanme la necesitará. Y en la parte inferior una tapa plástica perforada también para la ventilación. Esta mini PC tiene un diseño muy cuidado que destaca por sus LEDs en la tapa superior y una configuración de hardware bastante digna por su precio. Es una interesante opción como equipo de sobremesa, ya que con su procesador Intel Celeron con un consumo de solo 10 watts es lo suficientemente potente para cualquier tarea de escritorio o multimedia. Sus principales características son: incluye el sistema operativo Windows 10 Pro genuino, procesador Intel Celeron J4125 con 4 núcleos y hasta 2.7 GHz de velocidad, gráficos integrados Intel UHD Graphics 600, 8 GB de memoria RAM integrada LDDR4, 128 GB de almacenamiento integrado, expansión de memoria con conexión M.2, expansión de memoria con conexión SATA, 4 puertos USB con 2 de ellos versión 3.0, salida Ultra HD 4K, Wi-Fi doble banda y puerto Ethernet Gigabit, Bluetooth versión 5.0 y soporta múltiples sistemas operativos y emuladores. No me digas que ya vas por ahí y no te has suscrito. Rick, atácalo. Claro, pues mi brother, tienes que presionar el botón de suscribirse ahorita, porque si vienen unos videos buenazos y súper detallados. Además aquí no solo te informas, también aprendes de tecnología y de electrónica.
y por eso le vamos a hacer su autopsia. Con solo sacar 4 pequeños tornillos ya tendremos la tapa fuera y podremos tener un primer vistazo del hardware de esta mini PC. Estos otros 4 tornillos nos permitirán liberar la tarjeta principal y con cuidado de no estirar los cables internos. Adheridas a la caja están las 2 antenas Wi-Fi que integra su sistema doble banda y un circuito con una barra de LEDs que indican los estados de funcionamiento del dispositivo. Y esta es la tarjeta principal, donde lo que más resalta es su gran disipador de calor. En la parte posterior hay una pila de litio que sirve para mantener la fecha y la hora aunque desconectemos la mini PC. El disipador que lleva el procesador es bastante grande, y tiene que serlo, porque pese a que este procesador es un Intel con tecnología de bajo consumo, genera una buena dosis de calor. Recuerden que la principal falla en las tarjetas es una mala refrigeración de sus componentes, ya que el calor es el principal culpable de reducir la vida útil de los semiconductores. Ojo, este no es un ventilador, sino una pequeña turbina tipo blower que succiona aire por la parte superior y lo lanza por un lateral, generando con esto más presión de aire a todo lo largo del disipador. Además veo que esta placa solo sirve para concentrar el flujo de aire dentro de las aletas del disipador. Muy ingenioso. Ahora, si retiro este disipador, puedo ver con mayor claridad esta pequeña obra de ingeniería. Estas aletas le dan una gran superficie de disipación térmica, mientras más, mejor. Y su misión es mantener fresco a este señor, el procesador Intel J4125, que es el poderoso cerebro de toda esta tarjeta. Aquí tenemos 2 memorias RAM de 4 GB cada una que suman 8 GB de RAM, aunque tiene espacio de expansión para más RAM. Por aquí está el chip de almacenamiento de 128 GB donde está instalado Windows 10 Pro y el oscilador de cuarzo que lleva este procesador a una velocidad de hasta 2.7 GHz. Observen que el módulo inalámbrico Wi-Fi más Bluetooth es completamente sustituible ya que no está soldado a la placa como en las TV Box. Se puede retirar de su conector y lo puedes reemplazar por uno mejor si detectas alguna falla o se avería. Aunque dudo mucho que eso pase porque hasta el módulo es Intel y se ve de buena calidad. Como les dije antes, este equipo tiene mejores opciones que la ranura microSD para expandir la memoria, ya que como ven aquí, además del conector del módulo inalámbrico, tiene un conector M.2 con protocolo PCI Express para memorias SSD de 42 mm y un conector SATA para discos duros convencionales. Esta es una memoria SSD NVMe. Tiene conexión M.2 y protocolo PCI Express. Esta es de 1 TB de capacidad y en formato largo de 80 mm. En este caso, mi memoria SSD es compatible con el conector M.2, pero no lo es en longitud, por lo que no la puedo usar en esta mini PC. Estas memorias son actualmente las más modernas, son el futuro del almacenamiento, ya que no llevan motores ni partes móviles, son pequeñas, ligeras y ultra veloces, llegando a alcanzar entre 25 y 35 veces la velocidad de un disco duro convencional, por lo que pronto haré un video sobre ellas. Por toda esta tecnología les decía que este dispositivo es para usuarios más exigentes, ahora sí a ensamblarla. Pero antes y como siempre lo hago, le cambiaré la pasta térmica al procesador por una de mejor calidad. Esto es vital para que nuestros dispositivos nos funcionen bien y por más largo tiempo. Además tendré en cuenta la dirección del flujo de aire de la turbina con la flecha indicadora para la correcta refrigeración del disipador. Y finalmente reinstalaré el módulo inalámbrico y listo. Quizás lo más riesgoso es la conexión de las antenas Wi-Fi, ya que estas tienen unos microconectores muy delicados, pero con algo de atención no debería tener problemas. Me alegra mucho haber inspeccionado a fondo esta mini PC y que a su vez ustedes hayan podido ver todo su verdadero potencial y en el proceso hayamos aprendido un poco más de tecnología. Ahora cuando elijan harán una elección mucho más inteligente. Conectar esta mini PC es tan simple como conectar una TV Box con su cable de alimentación y su cable HDMI. Pero a diferencia de una TV Box, aquí no hay un control remoto para vincular, por lo que necesitaremos un teclado con conexión USB para configurarla. Ahora pulsamos en el botón Power y el sistema empezará a cargar. Como todo dispositivo electrónico hay que configurarlo, empezando por elegir el idioma. Luego pondré mi país en la región, escogeré el teclado en español
y me conectaré a mi red Wi-Fi 5G. Y como ven, aquí ya aparezco conectado. Luego aceptan el contrato de licencia de Windows, seleccionan la configuración de uso personal, ingresan su cuenta de Microsoft o crean una, escriben un PIN o clave que será la contraseña de acceso a la mini PC, aceptan la configuración de privacidad por defecto, luego seleccionan las formas en que usarán su mini PC. Bueno, yo elegiré todas. Esto no me interesa, esto tampoco, y finalmente ya tenemos corriendo Windows 10 Pro en esta simpática mini PC, que es tan funcional como en cualquier PC, y para mostrarlo voy a descargar e instalar el navegador Chrome, y rápidamente verán que ya lo tengo en el escritorio, y por defecto nos deja enlaces rápidos a otras apps de Google como Gmail, YouTube, Maps, etc. La calidad de los videos depende de lo que veas, pero esta mini PC funciona muy bien con hasta 4K. También puedes entrar a la configuración del sistema para seleccionar la resolución de la pantalla entre diferentes formatos, revisar las especificaciones de esta mini PC como su procesador, la memoria RAM instalada, el formato de 64 bits que soporta, la versión del sistema operativo Windows y sobre todo verificar el almacenamiento, donde verás que de los 128 GB y debido al espacio que ocupa Windows solo te quedarán unos 87 GB libres para tus programas y aplicaciones. Y por eso te recomiendo que le instales un disco duro pequeño de 3.5 pulgadas como este, que lo saqué de mi Play 4 porque era de 512 GB y lo reemplacé por otro disco de 2 TB para tener más espacio para juegos. Vamos a ver cómo se instala. Este es un disco duro mecánico pero en formato de 2.5 pulgadas, que son mejores que los más grandes porque consumen menos y hacen menos ruido. Todos los discos duros tienen este tipo de conexión llamado SATA y es donde precisamente vamos a conectar nuestro pequeño cable adaptador que nos llegó con la mini PC. Ahora solo debemos retirar la tapa inferior y observen que esta tapa tiene dos barras plásticas, donde encaja preciso un disco duro de 2.5 pulgadas. Pero no debemos ponerlo de esta forma, porque al poner la tapa los cables quedarán cruzados. Así que lo debes poner de esta otra forma, con la tarjeta de circuito hacia arriba. Estas barras plásticas tienen 4 agujeros para acoplar el disco, y para eso buscaré entre mis cachivaches unos tornillitos, y así podré asegurar el disco para que quede fijo y seguro. Ahora sí, solo debo conectar los cables y cerraré la tapa para probarlo. Para que el disco sea reconocido por la mini PC, escribes disco en la barra de búsqueda y seleccionas crear y formatear particiones de disco duro. Aquí podrás ver el almacenamiento de la mini PC y el disco que he instalado que tiene múltiples particiones donde están los juegos de mi PS4. Con unos simples pasos de configuración y ya tendré formateado y listo para usar un disco duro con más espacio en la mini PC. Por tratarse de un dispositivo con Windows podrás instalarle cualquier programa o aplicación que desees, ya que casi todas las aplicaciones tienen su versión de instalación para PC. El desempeño es bueno y la calidad de reproducción es en un decente 4K. Solo tendrías que vincularle un mando Bluetooth y listo. Ya con un disco duro puedes instalarle varios juegos, conectarle un mando por Bluetooth y usarla como consola. Pero este review ya se me hizo un poco largo, así que todas esas pruebas las dejaré para un video especial. Incluso le instalaré la versión de Android TV para PC, y así también la podré usar como cualquier TV Box e instalarle mis APK. Absolutamente, una mini PC es otro nivel, tanto en potencia como en costo, claro. La mini PC de Blitzwolf cuesta unos $220, aunque cuando hay ofertas baja mucho, así que este 1111 quizás sea un día oportuno para obtenerla. Pero ojo, repito, no es un dispositivo para todos, así que si eres un usuario básico nomás, con una TV Box tendrás más que suficiente. Yo la recomendaría para personas que buscan un equipo definitivo como dispositivo de sobremesa, ya que podrá con todo. Instalando los programas adecuados, una mini PC son varios dispositivos en uno, ya que puede ser una PC, una TV Box, una consola, un reproductor de medios, un sistema de karaoke, etc. Dependiendo de tus necesidades, claro. Ahora los niños desde muy pequeños ya les están pidiendo a su papá una laptop, y con el asunto de las clases virtuales, ni modo, les compran nomás. Pero una laptop de $600 para un niño que cuando cumpla los 17 quizás ya no la puede usar porque se le quedó obsoleta, bueno, ya depende de cada uno y sus posibilidades. Con una mini PC que es más barata tendrá potencia suficiente y su laptop la escogerá cuando vaya a la universidad, que para ese momento habrá otro hardware mucho mejor.
Gracias por llegar al final del video. Recompénsame con tu like, mi brother. Demuéstrame que te gustan mis explicaciones y cómo hago mis videos. Y suscríbete a mi canal porque se vienen más videos súper detallados de tecnología. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.